es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, profesor de lenguaje y magíster en literatura de la Universidad de Chile, con estudios de estética y filosofía. Sus objetos de estudio remiten a la monstruosidad y a la deformidad, especialmente en el cine, junto con el rescate de la figura del cuentista chileno Mauricio Vázquez. Además, actualmente se dedica a la docencia, a la escritura literaria de poemas y cuentos, además de estudiar astrología en el Centro Astrológico de Chile. El arte de la astrología inunda sus días y noches, siendo la disciplina en la cual quiere perfeccionarse en esta vida y las venideras. Pueden seguirlo en su Instagram, @Neptuno en Cúspide, en el que promociona su trabajo como lector e intérprete de la carta astral. Ricardo, en su ponencia, nos quiere hacer reflexionar qué pasó con el mundo con el descubrimiento del planeta Neptuno. ¿Qué implicancias tuvo para el mundo del arte y la literatura? ¿Marcó el romanticismo? ¿Cómo es posible que relacionemos a Neptuno con otra manera de entender la realidad? Dejo con ustedes a Ricardo con su ponencia discutiendo la nebulosa de Neptuno bajo el alero del romanticismo, la romantización como respuesta a la realidad. Buenos días. Primero agradecer a la Escuela Quirón por la oportunidad, tal como decían acá la organizadora, de poder poner en la palestra temas esotéricos, temas astrológicos que quizás no forman parte, en realidad no forman parte de la academia, ¿no? De la academia dura, de los estudios clásicos, por decirlo así. Entonces, gracias por esta oportunidad de poder debatir un poquito acerca de temas que son sumamente personales y que también marcan mucho lo que uno quiere y lo que a uno le gusta en la vida, ¿no? Y cómo disfruta la vida. O sea, uno disfruta mucho haciendo este tipo de cosas. Yo disfruté mucho haciendo la ponencia. Entonces, para mí es sumamente importante que se genere diálogo y que ojalá también tengan varias dudas que quieran compartir al final de esta, ¿ya? Como decía Karen, la ponencia se denomina Discutiendo la nebulosa de Neptuno bajo el alero del romanticismo, la romantización como respuesta a la realidad. Yo soy profesor de literatura, por lo tanto tiene mucho que ver con el arte y la literatura de la época. De hecho, vamos a ver algunos poemas y algunas obras literarias, poesía en especial, que habla acerca del romanticismo y que se relaciona con el tema de Neptuno directamente. Ahí también, bueno, soy estudiante de astrología, ya estoy a punto de certificarme en el Centro Astrológico de Chile y ahí está mi Instagram si quieren seguirme, ¿no? Ese Instagram no es personal, sino que tiene que ver con astrología. Los consultantes están contentos generalmente cuando uno le lee la carta astral y uno lo comparte, ¿no? Así que si quieren seguir, bienvenido. Empiezo. Al oír la palabra romanticismo, seguramente nuestra imaginación se azotaría de imágenes amorosas, repletas de frases melosas y clichés, como si la palabra amor fuese solamente un cúmulo de besos salivosos, peluches, regalos y chocolates grasosos, significando aquello entrega absoluta y vencimiento de la muerte. Ese es el camino que el concepto ha adquirido en la actualidad y que sobre seguro todos nosotros poseemos ya anclado en nuestra psique. Ahora bien, hay mucho más que desentrañar, no solo del término en cuestión, sino del contexto en el cual se elaboró y masificó una filosofía de vida, placer y existencia, más allá de la simple cuestión amorosa. Junto con eso, el descubrimiento ya exacto de Neptuno, el año 1846, culminó la fase romántica del arte y la literatura de la época, quedando impregnado en el ambiente una nueva forma y distinta de acercamiento a la realidad. El periodo denominado romanticismo, inserto en sus albores en territorio europeo, no solo fue un estilo literario y artístico en específico, sino que también una filosofía de la existencia humana y objetual, en tanto el conocimiento ya no se basaba solamente en cuestiones lógicas y racionales, propuestas por un otrora instalado empirismo, sino que en otros puentes o nexos que conectan el afuera con el adentro. Para el romanticismo, ámbitos previamente desplazados como el sueño, la fantasía, la emoción, la imaginación, entre otros, son la nueva metodología para comprender y asir la realidad. Estamos entonces frente a una nueva concepción de la existencia, un paradigma que instala en sus cimientos lo no medible como patrón fundamental, y destaco no medible, sinónimo de infinito, abstracto, amorfo, inconsciente. ¿Se puede graduar la libertad? Todo movimiento literario artístico posee en sus bases el germen de la ruptura y la vanguardia. El romanticismo reacciona contra su pasado inmediato, el neoclasicismo.
periodo que se destacaba por un arte de entendidos, una literatura acabada y justa, simétrica, un arte que además derramaba moralidad, norma, exactitud y buen vivir. El romanticismo, en cambio, ya no buscaba en la razón la fuente de inspiración suprema, y no porque no le sirvan sus mecanismos, sino porque hay otros aspectos de la realidad que también merecen ser reconocidos. Es en ese momento cuando el ser humano por primera vez es consciente de que es un sujeto agente y no solo paciente de la historia, que es el protagonista del progreso y que de él dependen los acontecimientos y cómo estos se van sucediendo. Y esto no es un fenómeno aislado, muy por el contrario, incluye también el despojamiento de cualquier institución de poder que predomine sobre la experiencia estética y artística de la creación. Esto quiere decir que el arte dejó de tener un referente externo al cual hacerle reverencia, situándose ahora completamente en las subjetividades del artista y en sus propios procesos como sujeto. Lo anterior inaugura una segunda modernidad. La primera, vinculada al siglo XVI y al Renacimiento, permitió que el saber se expandiera, saliendo del claustro medieval, invocando la razón como bien supremo, en desmedro de la fe. El pensamiento se seculariza y el conocimiento se masifica, mientras que en esta segunda modernidad, la del siglo XIX, y que se vincula con el romanticismo, se realza la concepción de la voluntad del sujeto y de que todo lo que se gana debe ser producto del esfuerzo social o individual, permitiéndose así el robustecimiento del sujeto como creador y elaborador de mundos. Es el ser humano entonces quien busca engendrar realidades varias, enaltecer la bandera de la libertad que ya promulgaba la Revolución Francesa, con el fin de cristalizar de subjetividades los diversos quehaceres de la existencia terrenal. Es este el contexto del romanticismo, ambiente además que coincide con la confirmación de Neptuno como séptimo planeta del sistema solar. Los guiños entre la interpretación de la posición planetaria y el contexto romántico son evidentes. Por un lado, se reconoce en el romanticismo un periodo acuoso, algo lacrimógeno y plenamente subjetivo. Mientras que, por otro lado, a Neptuno se entiende como un planeta artista, víctima y mártir, de amor incondicional e imposible de cercar, escapándose constantemente, evadiendo al concreto. La posición de Neptuno en nuestras cartas astrales vivificaría ese lugar en que nuestra existencia deja de tener un contorno y límites, volviéndose infinita, desde lo nebuloso del dinero en una casa 2, como si la plata se deslizara como agua entre nuestros dedos, hasta los poderes terapéuticos y de traspaso de energías en un nivel de reconocimiento social y político, como lo es en la cúspide del medio cielo. Pero, luego de toda esta explicación, ¿no es acaso obvio que Neptuno merece dichas características porque emergió en esa época, tal como la relación inmediata entre Urano y los ideales de igualdad, fraternidad y libertad que se batallaban en la Revolución Francesa, o las miserias del encuentro con Plutón cuando prácticamente todo el mundo vivía los horribles padecimientos de la guerra? En definitiva, Neptuno se alza como el planeta capaz de destronar cualquier regla en el arte, vertiéndolo en su más primitivo ser, la creación artística. Aquí afirmo que Neptuno es arte, al igual que el romanticismo es el periodo artístico, poético por excelencia en la historia de la humanidad. La matriz neptuniana brota en la concepción misma del sujeto romántico, en tanto reconoce que tiene una escisión, que nació con una herida que debe procurar sanar. Dicha herida no es otra que la realidad misma, esa realidad virginiana, se podría decir, que ejerce presión y que cae brutalmente sobre el sujeto, por el simple hecho de vivir. Entonces, ¿qué es lo que hace el sujeto romántico para intentar zafar esta potencia rutinaria y aplastante? La respuesta la encuentra en la elaboración artística, una mirada opuesta, si se quiere, a la dosis analítica virginiana, rescatando la naturaleza del supuesto, el infinito pisciano. El proceso de elaboración poética denominado romantización implica una mirada del sujeto al objeto, es decir, una producción artística que proviene desde lo subjetivo hacia lo externo o realidad. El sujeto romántico es el encargado de transformar la realidad elaborándola poéticamente. Ya no le interesa que la realidad fluya a través de cómo se ve, sino de cómo él la ve, subjetivándola. Es en este contacto en donde el sujeto devuelve al objeto transfigurado, es decir, romantizado. El valor, por ende, de la realidad comienza a cambiar según la arista del artista. Claramente en esta consideración, el mundo como tal ya no alcanza y es necesario transformarla, metamorfosearla desde lo más profundo para enaltecerla y colocarla en el sitial del arte romántico. ¿Que acaso existe algo más neptuniano que el hastío de la realidad circundante? El arte ahora será el único camino para evadir lo cruel y virulento del mundo.
el teórico y escritor alemán Novalis, fiel precursor de este movimiento, afirma que el sujeto romántico busca por todas partes lo absoluto, pero solo encuentra cosas. Frase que suda puro Neptuno. El camino adecuado entonces para encontrar y vivir en lo absoluto es la romantización, proceso, reitero, de elaboración artística y poética en la que es el sujeto el agente de la transformación de la naturaleza, transformando la realidad en una obra de arte que le permita al sujeto evadir las leyes de la lógica y el empirismo para fundirse con el todo. El sujeto actúa entonces como un demiurgo o pequeño dios, confeccionador de este nuevo mundo que, para el romántico, es mucho más apetecible que el corriente y finito. Existe un afán de perdurabilidad que solo se gestará en la creación artística. Es en ese lugar donde este pequeño dios puede evadir la finitud para descansar en la eternidad. Ahora bien, ¿logrará hacerlo de manera efectiva? Antes de intentar responder a dicho interrogante, es necesario aclarar que este era un movimiento elitista burgués, que no pretendía en ningún momento la reforma social de la poesía, sino que la búsqueda de trascendencia espiritual para intentar sanar la herida de la realidad, impregnada desde el nacimiento. Para esto, el sujeto romántico buscaba en la naturaleza, alejada y exótica, la inspiración para su arte. De ahí el gusto por lo exótico y lo gótico que poseía esta élite del alma. En el Robledal de Friedrich, que es esta pintura, Friedrich de hecho fue el pintor más importante del romanticismo. En esta pintura es posible observar un paisaje en ruinas y desamparado, un paisaje con conciencia histórica de lo que alguna vez significó algo y que en su actualidad sigue significando, pero desde la huella de lo que fue. El cementerio, como imagen recurrente en la plástica y literatura romántica, en tanto permite acceder a ese otro mundo, quizás más cercano a la idea de inabarcabilidad neptuniana. La temática de la muerte como sincronía entre el ambiente espiritual y el ambiente físico. Solo en esa tensión es posible que el sujeto romántico encuentre descanso, huyendo del mundanal ruido de la realidad. ¿Hay algo más ruidoso que la realidad? En el poema El mundo es demasiado para nosotros, de William Wordsworth, se confirma este afán de aburrimiento por el mundo y la naturaleza, ese cansancio que genera la vida misma. Bueno, el poema dice: el mundo es demasiado para nosotros, siempre recibiendo y gastando, disipamos las fuerzas de la naturaleza, vemos muy poco que sea nuestro y hemos cedido nuestros míseros corazones. Este mar que desnuda su seno hacia la luna, estos vientos que aullando pasan a todas horas y ahora se amontonan como flores dormidas. Para eso y para todo no estamos entonados, no nos mueve. Gran Dios, preferiría ser un pagano crecido en una fe gastada para poder, erguido en estos prados suaves, ver algo que me hiciera menos desamparado, observar a Proteo saliendo de los mares, oír su enguirnaldad cuerno al viejo Tritón. De hecho, en este poema, el hablante lírico reconoce su orfandad, anhelando observar a uno de los dioses del mar mencionado en la Odisea, Proteo, saliendo de las aguas. El deseo de un mundo menos mundo aparece en el poema, configurando la inapetencia de la realidad y la naturaleza, empecinando su búsqueda en otra esfera, una incluso más mítica que la propia existencia. La gran mayoría de las obras literarias del período eran autobiográficas, esto producto de que no se podía disociar la vida de las producciones artísticas. Para ello, también, que el género predilecto era la poesía, pensada en el término clásico del concepto. En la poesía, el género del yo por excelencia, el mecanismo escritural más cercano al saneamiento de la realidad barbárica, ya que le permitía al sujeto establecer contacto directo con su propio ser. Todo esto no se basaba en simples conjeturas de un grupo de aburridos artistas adinerados que cierto día decidieron dejar de ser un fragmento, sino que estaban basadas en agudas teorías filosóficas que les sirvieron de base para el alzamiento de la bandera romántica. Dentro de este espectro destaco la notable intervención de Immanuel Kant en Crítica de la Razón Pura, 1781, estableciendo que los objetos y los sujetos son algo distinto. El sujeto se divide en un yo puro, que sería la esencia, y en un yo empírico, determinado por el tiempo, el espacio y las circunstancias. Los objetos no tienen realidad, a menos que el sujeto la perciba. Solo así entonces el afuera tendría realidad y validez. Esto es fundamental para el sujeto romántico, en cuanto no existiría nada sin la intervención subjetiva del ser humano. Más extrema aún es la posición del filósofo alemán
Johann Gottlieb Fichte, quien en su texto Algunas lecciones sobre el destino del sabio de 1779, pues en 1979, no puede ser, expone que lo único que existe es el yo, a lo que el filósofo denomina yo absoluto. Todo lo que no es yo es no yo. Es el yo absoluto el encargado de crear los objetos, por lo que todo sería una construcción del ser humano, siendo la única realidad la que el espíritu crea. Esta actitud performativa en el proceso de contacto con la realidad también genera que la inmensidad del pensamiento y el sentimiento se plasme en la realidad, intoxicándola y contaminándola de subjetividades varias. La pintura Ofelia, que quizás la reconocen, es más conocida, de John Everett Millais, es la entrega a la naturaleza de manera perpetua. Trayendo al personaje de la famosa obra de William Shakespeare, Ofelia, retrata cómo la locura por la fundición con el ambiente traspasa la muerte física. La fidelidad por morir y la decadencia de la lógica en pos de una locura fecunda permiten considerar a la protagonista de la pintura como un fragmento que se está uniendo a la totalidad, que es la naturaleza y que es la muerte. Los brazos abiertos y el rostro en absoluto estado de plenitud son la manera en que los límites se rompen y se vuelve uno con todos. La seducción que genera la experiencia de la muerte abre también otras vertientes respecto a la configuración neptuniana del periodo, la idea del suicidio. Yo creo que a cualquiera le da un poco de ganas de morir cuando ve a Ofelia y esa cara de placer, ¿no? Como si el encuentro con la muerte, que no sabemos cómo ir a hacer, fuese sinónimo de un placer extremo, ¿no? Y de una entrega. Me entrego a la muerte, me entrego al placer de no saber quién soy y de que ya se me acabe el cuerpo, ¿no? Lo físico, lo lógico, lo concreto, lo limitado. Las maneras románticas de exilio y disconformidad con la realidad que imperaba permitieron la aproximación suicida como una manera finalmente de acceder a la totalidad del firmamento. En una etapa marcada por enfermedades como la tuberculosis, no existía nada más erótico que el proceso de la muerte. La imagen pálida de un burgués romántico, botando sangre de la boca y, por supuesto, vestido en un abrigo negro y largo, caricaturizan un poco el modelo de artista romántico en cuanto le parecía atrayente la idea de la muerte. La tristeza y la melancolía romántica son absolutamente válidas como motivo de aprendizaje. En este fragmento de Goethe, de poesía, que se llama Canción del Arpista, el hablante expresa que la tristeza es el alimento que le permite acceder a la divinidad. Dice: quien nunca con lágrimas mojó el pan, quien nunca pasó las noches dolientes, sentado, llorando sobre su cama, no conoce celestiales poderes. Pero yo creo que todos también nosotros hemos pasado noches así, muy neptunianas. El sujeto romántico es absolutamente consciente de su orfandad, se sabe solo, desamparado. Es un fragmento deambulante, envuelto en realidad, que desea acceder a ese suplemento que solo la experiencia primigenia y acuática le podía solventar. Reconoce que hay una totalidad y es allí el lugar o no lugar donde quiere habitar eternamente, un lugar sin fronteras ni cuerpo. Hay una voluntad en todos los artistas románticos de encontrar esa trascendencia espiritual. El absoluto que se busca y anhela es esa trascendencia, pero en la búsqueda solo hay mundo, es decir, cosas. Para resolver ese dolor profundo aparece como método la romantización. Ahora bien, ¿es el sujeto romántico capaz de unirse y formarse como uno solo con lo absoluto? Los espacios abiertos priman en la configuración romántica del paisaje. El arte sale del monasterio, ya no se supedita a ninguna institución externa, por lo que las pinturas evidencian ese espacio inacabado en el contraste con la finitud y la pequeñez del ser humano. En la pintura, La salida de la luna sobre el mar también de Friedrich. De hecho, un dato curioso, casi todos los artistas y pintores románticos se llamaban Friedrich. En esta pintura, La salida de la luna sobre el mar, lo que predomina es el paisaje, un cielo extenso que invade el contorno de más de la mitad del cuadro, mientras que los seres humanos, sin rostro y con claridad solo de sus contornos, se encuentran en el centro, quizás con la voluntad de la reunión con ese cielo inacabado y sin marco. Resolver el interrogante de alcanzar el absoluto resulta incluso paradójico. El lingüista y crítico literario alemán Friedrich Schlegel, retomando las ideas kantianas de que los objetos no tienen realidad sin la intervención del yo, afirma que existe una separación entre el sujeto y el objeto. Para unir dicha distancia está el arte, la única instancia en la que el hombre se salva del herido original.
Si el arte es el único método de mediación entre la realidad y la eternidad, ¿logrará la romantización que los sujetos accedan a lo absoluto o seguirán tropezándose con cosas? Novalis, uno de los principales representantes del romanticismo en Alemania, poeta y filósofo que resume las ideas de los grandes críticos de la época, estableciendo que el objeto solo adquiere realidad en el sujeto, expresa en el poema siguiente, denominado Himno a la Noche, la necesidad de anhelo infinito, de romper con el nacimiento, que finalmente es la causa fragmentaria de nuestra existencia, y vincularse con un todo que va más allá de lo visto y experimentado con los sentidos. El poema, que es un fragmento, dice: cuando entonces buscaba auxilio por un lado y por otro, avanzar no podía, retroceder tampoco, y un anhelo infinito me ataba a la vida apagada que huía. Entonces, de horizontes lejanos azules, de las cimas de mi antigua beatitud, llegó un escalofrío de crepúsculo, y de repente se rompió el vínculo del nacimiento, se rompieron las cadenas de luz. Y no solo es el desprendimiento del nacimiento terrenal, es también la vuelta a lo primigenio, al desvínculo con el pecado y la vuelta a la bondad del alma. Creo que acá la instancia neptuniana vuelve a aparecer, vinculada al origen y la bondad de los inicios. El alma aparece transfigurada como un camino de retorno, luego del contacto con la realidad. La pureza, la empatía y la unidad solo son posibles de reintegrarse previo al nacimiento, antes de que aparezca el cuerpo y la finitud. Neptuno suena a filosofía panteísta. El universo, la naturaleza y la deidad son equivalentes y todas se reúnen en el origen de la vida, esa vida rebosante de agua. Neptuno, como ya he advertido en profundidad, espero, en esta especie de ensayo, resalta la postura subjetiva de la experiencia humana. El contexto de su descubrimiento converge en la necesidad íntima de fundirse con un todo, a veces inalcanzable, otras veces más cercano, gracias a la creación poética romantizada. La necesidad de volver a la unidad primigenia y ser uno con todos forma parte de sus principios básicos y elementales. Una de las pinturas principales del periodo, y la más reconocida yo creo por la crítica, es esta, ¿no? El viajero de Friedrich. Dicha pintura representa el epítome de la cultura romántica y por tanto neptuniana, del contacto directo con lo absoluto. La imagen típica del burgués, centrado por supuesto, en la cima de una montaña, luego supuestamente de un largo viaje de introspección solitaria, observa el mar, las rocas y las montañas, el cielo infinito que representa el todo y que al cual el sujeto romántico quiere acceder. La pregunta es si lo hará y cómo lo hará. Claramente el suicidio es una alternativa. La muerte romantizaría la existencia humana, porque la muerte es exquisita y permitiría la unión con lo absoluto. La muerte también es poesía. El viaje del viajero no solo es físico, sino también es interior. Implica la culmine de la necesidad de querer ser parte de un todo, siempre solo, siempre triste, siempre burgués. Para terminar, reitero la interrogante en cuestión. ¿Lo habrán logrado? ¿Habrán accedido al absoluto mediante la romantización? Respuestas a esas preguntas no existirán, a menos que tengamos frente a nosotros a un burgués romántico para bombardearlo de preguntas, aunque claro, verlo acá como humano quizá indicaría que no, que finalmente no alcanzaron ese todo. Si bien la romantización transforma al mundo mediante el proceso artístico, dándole a lo corriente una dignidad superior, a lo finito una apariencia infinita, la realidad parece que es más aplastante e inquietante. Neptuno además no tiene barreras, por lo que generar una conclusión de este ensayo relacionado con el romanticismo sería demasiado saturnino o virginiano incluso. Dejémoslo libre, infinito y repleto de preguntas, las mismas que nos genera la posición de Neptuno en nuestra carta natal. Gracias. ¿Preguntas? Por favor. Espero que hayan comprendido con cariño. Hola. Muchas gracias por tu exposición. Está muy entretenido, además que se me ocurrieron varias cosas que se ligan con algo que voy a exponer yo. ¿Cómo crees tú que se puede elevar lo romántico como pensando en este como viaje de la conciencia? ¿Cómo tú crees que si se puede elevar lo romántico o es parte de la historia? ¿En la actualidad dices tú? Sí, en la actualidad. Sí. Sobre todo en el contexto en el que estamos
actualmente, que es lo que mencionaba Karen también, esto del cuerpo, de lo femenino y de lo que está pasando, si lo romántico es posible en una conciencia más elevada o es una cosa así más básica. Yo principalmente creo que lo romántico no es para nada más básico, sino que al contrario. Yo creo que el romanticismo como periodo artístico literario marcado en una fecha específica generó ciertas bases filosóficas de subjetividad del ser humano. Es un periodo netamente subjetivo donde la poesía era lo principal, ¿no? Relatar o expresar, mejor dicho, lo que uno siente, lo que uno experimenta, cómo uno ve la realidad, ¿no? De una manera de un prisma muy desde el yo, ¿no? Yo creo que ahora, por más curioso que parezca, y donde estamos insertados en un mundo repleto de objetividad y en donde eso es lo que vale, digamos, como ciencia y como cierto, como si eso fuese sinónimo de verdad, no dando cabida a ninguna otra manifestación como la imaginación o el sueño como parte de... hay una línea al mismo tiempo que acredita y que espera subjetividades. Yo creo que entender las subjetividades que tenemos nosotros y entender al mundo desde una perspectiva muy particular e individual podría generar cierto tipo de romantización. O sea, para mí el hecho de las marchas que están habiendo ahora o de las tomas feministas, de todo lo que se está gestando ahora, implica, escuchen mi subjetividad, explican, este es mi espacio, este es mi lugar, por lo tanto, véanme en ese lugar y escuchen la voz, ¿no? Escuchen lo que tengo que decir. Por lo tanto, siento que sí, que es posible. Anteriormente los románticos, claro, lo veían desde una manera mucho más extrema, mucho más íntima, una cosa más lúgubre, ¿no? Más oscura, más de abrigos negros largos, esta cosa media bien pálido, ¿no? El sujeto romántico botando sangre en la nariz, muy roja, blanca, ¿no? Ese contraste. Pero yo creo que ahora estamos frente a otro tipo de subjetividades, quizás más sociales, ¿no? Dejar un poquito la individualidad del sujeto romántico y hacer una romantización más social. O sea, yo creo que sería un bonito llamado, ¿no? También. Eso. Hola. Hola. Mira, a mí me encanta Neptuno como que es uno de mis planetas favoritos, pero he tenido que aprender que este escapista que tiene Neptuno no sirve mucho si uno no lo concreta de alguna manera y lo hace avanzar con Saturno. Entonces, creo que en esta primera etapa del romanticismo se tendió al fin escapista que tiene Neptuno, pero como que visualizas cómo el arte ha plasmado de manera más concreta Neptuno y de una manera que no sea tener que morir, sino que estar en este plano canalizando a Neptuno. Sí, de hecho, si uno sigue avanzando un poquito en las etapas de la literatura y del arte, después del romanticismo nos encontramos con el realismo, ¿no? Que era una etapa y el naturalismo, que tenía un afán y un fin, un propósito un poco más social y de crítica y de protesta, ¿no? Pero sin olvidar el infinito neptuniano que existió en su momento, ¿no? Yo creo que esa es una forma un poco de saturnizar a Neptuno. A mí personalmente, cuando Saturno pasa por la carta astral y toca Neptuno, me parece que es un periodo repositivo, ¿no? Porque en el fondo canalizamos y le encontramos un foco a toda esta volada, sobre todo a aquellos que lo tenemos más activado, ¿no? En la carta, en alguna cúspide o qué sé yo. Por lo tanto, yo siento que claro, o sea, no podemos trabajar lado pisciano, neptuniano, sin también trabajar el lado quizás virginiano, analítico y comunicativo, mercuril al mismo tiempo, ¿no? Para lograr el equilibrio. Un poco difícil, yo creo que acá en el periodo la idea del romanticismo, y especialmente en Alemania, que se gestó esta filosofía, es mucho más, como decías tú, escapista, de evadir la realidad, de evadir lo mundano, de encontrarme con la naturaleza, y también bastante soberbia, porque ellos eran una elite. O sea, no era que el pueblo se fuera a las montañas y se encontrara con un todo, que tendría un sentido quizás mucho más hermoso, más bonito, qué sé yo, sino que era una cuestión netamente elitista. O sea, eran algunos los elegidos que practicaban el arte y que podían de alguna manera elevar esta fuerza neptuniana a la fundición con el todo y ser uno con el firmamento. Pero no era una cuestión social. Cuestiones sí que fueron apareciendo más adelante en la literatura y en el arte. Buenísimo, gracias.
que nos preguntan felicitaciones. Gracias. Y gracias por traernos también como el momento de amplificación de la subjetividad. Creo que con eso hoy día vamos a ir tocando, ¿cierto? Bastante ese tema, justamente con lo que tú mencionaste y con lo que la Karen mencionó del cuerpo de la mujer. Entonces, Sí, este es como un zoom a lo subjetivo, un zoom al yo. sí. Gracias. Gracias. Ya, gracias.